Bien, es un gusto para mí presentarles a la al tercer disertante de las jornadas, Mariana Paola Macei. Ella es licenciada en Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario y doctora en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Durante su carrera de doctorado se perfeccionó en la sostenibilidad de huertas periurbanas, con énfasis en la biodiversidad de abejas y su relación con los rendimientos hortícolas. Realizó una estancia de investigación en Reading, Inglaterra, orientada a perfeccionar el modelado de paisajes en agroecosistemas. En la Universidad de Bolonia, Italia, hizo su primer postdoctorado, donde estudió el impacto de distintas prácticas de manejo agroecológicas sobre la biodiversidad de polinizadores en manzanos y viñedos, y los efectos de agroquímicos en la salud de las abejas. Actualmente transita su segundo postdoctorado en nuestro país, con una beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en un estudio que está siendo enfocado en el análisis de la biodiversidad de polinizadores y su relación con los rendimientos de cultivos oleaginosos. También se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Agrarias en la Cátedra de Ecología. El trabajo que nos va a presentar hoy se titula Polinizadores nativos y agroecosistemas sostenibles, el papel del paisaje y las abejas Eucerini en huertas de cucurbita máxima. Mariana. Muchas gracias, Marta. Bien, Marta ya nos contó un poco el título de mi investigación. Este trabajo fue una partecita de mi tesis doctoral, que bueno, actualmente está bajo la segunda revisión, la publicación. A modo de introducción, para meternos un poco en el contexto en el que yo trabajé durante toda mi tesis doctoral, podemos hablar como regla o patrón general, lo que estamos viviendo estos días es una expansión continua, ¿sí?, de los monocultivos, tanto en América Latina como, bueno, en mi región de estudio, que fue la región pampeana. Lo que estamos viendo es que hay pocos cultivos que ocupan grandes superficies, ¿sí?, y las prácticas agrícolas de esos cultivos son muy similares. Entonces vemos, por un lado, una homogeneización de prácticas agrícolas y, por el otro, una homogenización también del paisaje. En mi caso, ¿sí?, en mi caso de estudio, que son los polinizadores, como más o menos fue mencionando Marta un poco en mi biografía, lo que nosotros empezamos a leer, a buscar y ver en bibliografía es que esa homogenización de prácticas y de paisajes estaban atentando contra la biodiversidad de polinizadores, por lo menos en otras partes del mundo e incluso en otras regiones de Argentina. Y esa biodiversidad, bueno, acá dice de abejas, pero también de polinizadores en general, lleva a la pérdida del servicio ecosistémico de la polinización entomófila, ¿sí?, del cual muchos productores quizás no saben, pero dependen, ¿sí? En general, de todas las plantas con flor, más del 70% dependen de los polinizadores con distintos grados de dependencia, ¿no? Algunas más, otras menos. En las plantas silvestres, bueno, obviamente la polinización es útil para la reproducción, y también en los cultivos agrícolas, ¿sí?, aumentando los rindes, más semillas. Hemos visto también aumentos en calidad de aceite en algunas oleaginosas como girasol, mayor cantidad de frutos, ¿sí? Entonces nos empezó a interesar seguir trabajando en polinizadores, pero bueno, ya relacionarlo con prácticas agrícolas y de paisaje. Y cuando hablo de homogenización de prácticas agrícolas, me refiero, acá puse algunos ítems, a que hemos perdido diversidad de prácticas culturales, ¿sí? Como les mencionaba, el paisaje es homogéneo, sí, tenemos pocos cultivos en gran superficie, y esos pocos cultivos se manejan de una forma muy similar, con un uso alto hoy en día de muchos agroquímicos, y algunos de esos agroquímicos han demostrado, en mucha evidencia científica, tener efectos letales o subletales sobre varias especies de abejas, ¿sí? No todos, algunos, sobre todo los insecticidas, por ejemplo, en el caso de las abejas, los neonicotinoides y los piretoides. Así que nosotros acá están permitidos, en otros lugares del mundo no, pero sí se ha demostrado que tienen efectos letales, sería que las mata en el momento o al plazo muy corto, y subletales, por ejemplo, que altera el comportamiento de algún modo, ¿sí? Por ejemplo, algunas abejas empiezan a perderse, no vuelven al nido, no vuelven a la colmena,
¿sí? Algunas consecuencias en comportamiento que a largo plazo sí les va a traer la mortalidad. Por otro lado están los herbicidas, que no hay tantos trabajos, no hay trabajos que, por lo menos hasta donde yo sé, que demuestren un efecto directo tóxico sobre las abejas. Sí, a veces se prueban en combinación con insecticidas y por ahí sí se ve un efecto, pero sino que pongo los herbicidas acá porque, bueno, los herbicidas matan un montón de vegetación espontánea, que muchas veces son sitios alternativos de alimentación para las abejas o generan comunidades donde las abejas pueden, además de encontrar recursos de alimentación, recursos de anidación, por ejemplo. ¿Sí? Cuando hablo de homogenización de paisajes, ya les mencioné, pocos cultivos en grandes superficies. Hoy en día en la región pampeana estaríamos algo similar, me estoy yendo, similar a esto, ¿sí? Donde tenemos una baja composición del paisaje y una baja heterogeneidad del paisaje. Composición del paisaje hace referencia a tipos de cobertura, ¿sí? En este caso tenemos representado acá 2 tipos de cultivos y otro tipo de cobertura que es un tipo de cobertura seminatural, ¿sí? Tenemos pocos tipos de cobertura y cuando hablamos de configuración del paisaje hablamos de cómo esos tipos de cobertura están dispersos en el paisaje y qué tanto se conectan, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la misma composición, pero acá los parches están más conectados, son parches más chicos, más número de parches, ¿sí? Los ambientes seminaturales están conectados. Entonces acá estamos un poquito mejor si hablamos en diversidad de paisajes, y si además de la configuración aumentamos la composición, más tipos de coberturas distintas, si aparece otra seminatural, otro cultivo, ahí estamos frente a los paisajes ideales o los paisajes más heterogéneos que son capaces de soportar más biodiversidad en general y en mi caso particular más biodiversidad de abejas, ¿sí? Porque ofrecen más recursos alimenticios cuando, si bien algunos cultivos son un recurso alimenticio muy grande para las abejas, tienen mucho néctar y mucho polen, están en un periodo corto en floración. Cuando esos cultivos no están más, bueno, todas esas abejas tienen que estar alimentándose de algo más, ¿sí? O de otro cultivo o de ambientes seminaturales, ¿sí? Lo mismo para los sitios de anidación. Hay abejas que anidan en huecos de árboles caídos, árboles erguidos, en bordes en los que no pasamos maquinaria, ¿no? Porque anidan en tierra, entonces ese lugar tiene que estar por lo menos no intervenido ni con insecticida, me atrevería a decir, ni con maquinaria que estará moviendo ese suelo. Bien, entonces nosotros empezamos a decir, bueno, queremos comparar un poco esto, ¿no? Entonces necesitamos lugares o lotes donde haya un paisaje más heterogéneo, donde haya un paisaje más homogéneo, algunos donde las prácticas sean más amigables con las abejas, otros donde menos. Y ahí empezamos a pensar, bueno, ¿dónde vamos a trabajar, ¿no? ¿Dónde ponemos todos estos lotes? Y esta ya era la hipótesis que manejábamos. ¿Qué dice? La voy a leer. Cuando la sostenibilidad aumenta, aumentará la abundancia de las abejas, la polinización cruzada, que nosotros lo pedimos como la cantidad de semillas con embrión, y los rendimientos, que lo medimos como peso de frutos. Y acá, bueno, aparece esta palabra que es sostenibilidad. Si nosotros definimos los sitios de estudios más sostenibles, aquellos que tuvieron prácticas más amigables, pero siempre enfocadas en el servicio ecosistémico de la polinización. ¿Sí? Esta tesis se basó en eso. Si bien cuando uno piensa en sostenibilidad en los sistemas agrícolas puede plantearse distintos servicios o estudiar distintos servicios todos juntos, que eso ya es más difícil, nosotros nos planteamos en las abejas. Entonces decimos, bueno, ¿qué paisaje es mejor para las abejas? Ese paisaje va a ser más sostenible para nosotros. ¿Y qué prácticas son mejores para las abejas? Esas prácticas van a ser más sostenibles para nosotros. Y cuando empezamos a decir, bueno, ¿y dónde ponemos los lotes? Dijimos, bueno, vamos a los periurbanos, ¿sí? Porque los periurbanos son sitios muy diversos realmente, donde hay medio a lo contrario que les decía de la homogenización de prácticas y demás. Los sitios periurbanos sí conservan distintas prácticas culturales. Hay lotes muy grandes, hay lotes que son muy chicos y muy diversos en cultivos, hay ambientes seminaturales. Entonces, bueno, veíamos, conociendo un poco el territorio, que hay un gradiente de sostenibilidad, lo que nosotros llamamos sostenibilidad, para analizar. Entonces, nos parecieron lugares interesantes.
Bueno, acá dice un poco lo que ya dije, ¿no? Que estas huertas... y otra cosa de las huertas también es que, bueno, hay algunas restricciones de agroquímicos, entonces de pronto teníamos huertas que no usaban determinados agroquímicos, que estaban más cerca de las ciudades, otras que sí, también podíamos comparar eso. Y a diferencia de los cultivos extensivos, además tienen cobertura, no todos los lotes dentro de la huerta, pero en general hay cobertura durante todo el año, ¿sí? Eso también nos da una idea de que las abejas, cuando no está el cultivo, podrían estar alimentándose o teniendo sus nidos dentro de ese paisaje, dentro de la huerta, ¿no? Bien, entonces, bueno, ahí fuimos eligiendo huertas, fueron 22 huertas, queríamos periurbano de Rosario, y bueno, todo un poco sería el periurbano de Rosario, pero nos alejamos también un poco, ¿no? Donde íbamos encontrando, para generar ese gradiente, nos íbamos yendo, trabajamos en huertas acá de la Facu, en el CIPA y en horticultura, que ahí, gracias a David, que me ayudó muchísimo. Bueno, y para este capítulo lo hicimos en 2 campañas de muestreo, es decir, en 2 años, ¿sí? Entonces, trabajamos con 22 huertas, bueno, y 14 productores, porque a veces era un productor el dueño de 2 huertas o más. Y la especie que elegimos, que si bien el título lo adelantaba, acá lo digo al fin, la especie modelo fue Cucurbita máxima, que es el zapallito verde, ¿no? Zapallito de tronco, ¿no? De anco. ¿Por qué lo elegimos? Bueno, por estas 3 cosas. Primero, que es un cultivo expandido en los periurbanos. Entonces, nosotros teníamos que salir a buscar muchos lotes, tratar de generar un gradiente, queríamos trabajar en tomate en un momento, no nos llegábamos, necesitábamos un cultivo que realmente esté incorporado al periurbano y esté expandido. Entonces, nos quedamos con Cucurbita máxima. Además, es una especie nativa de América, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, esperamos, o por lo menos esperábamos, y después pasó, así que ya lo spoileo, pero estuvo bueno, encontrar abejas nativas asociadas, ¿no? Si un cultivo de acá, bueno, alguna abeja quizás hasta coevolucionó con ese cultivo en algún comportamiento, entonces esperábamos encontrar algo interesante. Y lo último, que eso también está bueno para estudiar polinización, es que es un cultivo totalmente dependiente de los polinizadores. Vieron que yo les dije que hay cultivos con distintos grados de dependencia, este es totalmente dependiente, porque la misma planta tiene flores femeninas y masculinas. El polen tiene que llegar a las flores femeninas de algún modo, y es un polen grande, muy grande el polen de cucurbita, se aglutina mucho, si es grande, pesado, entonces el viento no es un buen vector para la polinización. Entonces, abejas, o bueno, o algún otro. Nosotros censamos todos los polinizadores, después nos dimos cuenta que la mayoría son abejas, pero bueno, bichos que se estén moviendo, ¿no? De flor en flor. Bien, entonces teníamos los lotes, teníamos el cultivo, sabíamos que había un gradiente porque el territorio lo empezamos a recorrer, lo conocíamos, pero bueno, de algún modo teníamos que plasmar eso en números. Entonces empezamos a construir índices. Construimos, ahora les voy a contar mejor, un índice a escala local y un índice a escala regional para evaluar esta sostenibilidad de la que hablamos. Para todos los índices, bueno, esto es cómo se construye un índice, ¿no? Yo me basé mucho sobre todo para el índice local, no para el regional, en Sarandon y Flores. Lo que hicimos fue buscar indicadores, ¿sí? Ahora les voy a contar bien cuáles. Con esos indicadores construimos dimensiones y finalmente con esas dimensiones construimos un índice local y un índice regional. Y claro, cada huerta entonces, en cada temporada, les dije que eran 2 temporadas por huerta, tenía un número, un índice de sostenibilidad local y otro regional, y las pudimos ordenar en gradientes. Un gradiente de sostenibilidad local y un gradiente de sostenibilidad regional. Que eso era lo que queríamos, ¿no? Trabajar con clases, huertas más sostenibles, menos sostenibles, sino tratar de representar el territorio, que es así, que tiene un gradiente, ¿no? Bien, entonces, hicimos, como les dije, gradiente o 2 gradientes, uno regional, que además del regional lo hicimos en 2 escalas, y uno local. Les voy a explicar bien, más o menos cada uno. Esta sería el punto central de la huerta, ¿sí? Donde está la huerta, y lo que hicimos fue trazar circunferencias, una de 100 metros de radio, una de 1000 y otra de 3000. No me muevo. Estas 2, la de 3000 y 1000,
¿sí? La superficie de terreno que estaba en esas dos circunferencias, con imágenes satelitales las clasificamos y establecimos los dos índices regionales con los que trabajamos, el regional de 3000 y el regional de 1000. Así que eso fue con información de imágenes satelitales. Y después ya para el índice local, hicimos también un buffer de 100 metros de radio. Vimos que había ahí con imágenes satelitales, pero bueno, en general era cultivo y alguito de seminatural en algunos lugares. Y ya trabajamos con encuestas de los productores, que ese fue sobre prácticas, ¿no? Bien de prácticas agrícolas, mientras que los otros fueron bien de paisaje. Y esto lo voy a contar después, así que bien. Acá está, bueno, una vez más, para aclararle que este fue el único que utilizó datos de las encuestas de prácticas agrícolas y que además se recorrían, ¿no? Las huertas siempre se recorrían, porque las entrevistas decían, bueno, ¿cuántos cultivos tienen? Me decía 5, me los mencionaba, no por desconfiada, pero después yo iba a la huerta y veía que había 5 y bueno, sí, había un doble check, ¿no? Y bueno, y para las buffer más grandes, trabajé con imágenes satelitales Sentinel-2 y la clasificación supervisada, que ahora les voy a mostrar qué coberturas usé. Acá les voy a mostrar. Entonces, para la construcción del índice regional, que le decimos el índice regional, bueno, pero era en 2 buffer, usamos estas 3 clases. Por un lado, la cobertura seminatural, porque bueno, hoy en día está muy demostrado que es una fuente proveedora de abejas, ¿sí? Hay muchos estudios que evalúan distancias, incluso de cultivos que dependen de los polinizadores a esos ambientes. ¿Por qué? Porque le ofrece, bueno, recursos florales, ¿sí? Recursos para sus nidos, suelo, madera, ¿sí? Después tenemos las huertas, que bueno, es una actividad, si bien es una actividad productiva, nosotros estábamos muy seguros de que es una actividad que favorece a los polinizadores porque las huertas son ambientes muy diversos, ¿sí? Si las comparamos con los cultivos extensivos, ¿sí? Por lo menos las periurbanas tienen muchos cultivos en distintos momentos del año. Si bien no plantan bordes, hay bordes espontáneos en general en la mayoría. Entonces hay como por lo menos una diversidad de ambientes y microambientes. Entonces estas 2 para nosotros fueron positivas. Además hay muchos cultivos con flores en las huertas también y muchos se dejan para semillar y también hay flores. Y después cultivo extensivo, por lo menos acá para esta región, lo tomamos como una cobertura negativa para las abejas. Por la baja diversidad de cultivos, por el uso de estos usos que hablábamos, de las poca diversidad de prácticas, que muchas están demostradas que son de hecho dañinas. Entonces, bueno, hicimos así calculamos el índice, con estas 3 dimensiones. La primera, favorecimos las áreas de las 2 clases que para nosotros eran buenas o sostenibles para las abejas, y bueno, la dividimos por la clase que era mala. Luego le sumamos, todo esto sería composición de paisaje, luego le sumamos, estandarizamos, bueno, 2 medidas de configuración de paisaje, que es la conectancia entre ambientes seminaturales y el total de borde, que también el total de borde da una idea de cómo está, mientras más borde, más distribuido está ese ambiente seminatural en ese buffer. Y le sumamos después el número de parches de huerta, destinado a huertas, dividido el área de la huerta. Eso es porque lo que nosotros sabíamos de hacer las encuestas y caminar el territorio, de que las huertas grandes tienen un manejo más convencional que las huertas pequeñas. Entonces por eso agregamos esta dimensión al índice, ¿no? Como para favorecer en el índice, en la sostenibilidad del índice, huertas pequeñas, ¿sí? Que además, nosotros lo sabíamos, en general esas huertas pequeñas están conectadas en el territorio, en el periurbano. Entonces serían parches también de movilidad. Para el índice local es bastante compleja la metodología, así que la voy a resumir bastante. Acá cualquier cosa está el trabajo. Para el índice local usamos muchos indicadores, todos de encuestas, excepto, bueno, la área seminatural, que la sacamos con las imágenes Sentinel también, de ese buffer chiquitito. El resto todo de encuestas. Y les voy mencionando así qué preguntas o qué significa cada una. Después nosotros las estandarizamos siguiendo esta metodología,
de 1 a 4, según la sostenibilidad que representaban para las abejas. La sumamos y después hicimos un PCA, donde están las 4 dimensiones que ahora les voy a mencionar, y nuestro índice final fue en realidad el primer componente de ese PCA que explicó bastante. Y dentro de este primer componente del PCA, esto fue qué tanto contribuyeron esas 4 dimensiones, ¿no? Volvemos igual acá a las dimensiones. Entonces, la primera fue diversidad de paisaje, y nos fijamos los ambientes seminaturales o el área seminatural del buffer, y si el productor tenía o no bordes en su cultivo, que eran bordes espontáneos, ¿sí? De estos productores ninguno siembra, es ver si alrededor de cucurbita había o no bordes. Agroquímicos, le preguntamos qué agroquímicos utilizaban, si eran insecticidas. Cuando hicimos esa estandarización le dimos más peso, ¿sí? Cuando los productores usaban insecticidas, eso pesaba más en nuestro índice que si usaban herbicidas o fungicidas, y a su vez pesaba aún más si esos insecticidas eran neonicotinoides o piretoides, por lo que expliqué antes, y aún más si eran aplicados en la mañana, que es el momento en el que las abejas estas están polinizando la cucurbita, porque después la flor se cierra, a veces a las 10, dependiendo de la temperatura, a veces a las 2. Entonces, bueno, eso es peor, pues, digamos. Y después, ahí ya nos fuimos a ver, bueno, diversificación de actividades agronómicas. Y le preguntábamos a los productores y después mirábamos la cantidad de cultivos y riqueza de cultivo de esa huerta, proximidad a apiarios. La apicultura no está tan extendida, por lo menos las legales o las que están registradas en el Registro Nacional, cerca de nuestra región de estudio en los periurbanos, pero algunos conocían, si bien con los datos nacionales no veíamos apiarios, algunos sí sabían, no, acá hay un apiario. Bueno, tomamos nota de eso, porque nos iba a impactar en la cantidad de polinizadores que íbamos a tener, por lo menos de la apis mellifera, ¿no? Que es la de los apiarios. Y después, riqueza de actividades agronómicas. O sea, para nosotros era mejor que tenga muchos cultivos, que tenga apiarios cerca, porque si vamos a evaluar abundancia y abeja y diversidad, bueno, no podemos decir que esto sea algo malo para la abundancia, y que si hacía varias actividades agronómicas, para nosotros también era mejor, ¿no? O sea, algunos hacían cultivos extensivos, tenían huertas y además ganadería, por ejemplo, eso fue como el máximo de actividad agronómica, esas 3. Y por otro lado, no queríamos dejar de incluir a la energía, porque bueno, la mayoría de definiciones de sostenibilidad es algo que también se tiene en cuenta. Entonces lo que vimos fue ver qué tantos vehículos utilizaban, maquinaria agrícola destinada al cultivo, más maquinaria agrícola lo consideramos como negativo, porque bueno, usan muchísima energía. Lo mismo con los trabajadores y con el riego. Sí, algunos productores riegan, otros no, y bueno, no queríamos dejar de considerarlo en el índice porque es una práctica de manejo importante. Bueno, como les dije, bueno, fuimos estandarizando todo esto, una tarea muy larga, y después ya hicimos nuestro PCA y vimos que realmente ordenábamos a las huertas en un gradiente local, ¿sí? Entonces, ya es con este componente construimos nuestro índice. Ya teníamos entonces las huertas ubicadas en gradientes grandes y chicos, entonces nos fuimos a las huertas a observar bichos. Observamos polinizadores por 2 horas, 3 días distintos en cada una de las huertas en esas 2 campañas de muestreo. Era, bueno, mirábamos flores cada 5 minutos, ¿no? Al azar dentro del lote de zapallito. Además de esas observaciones de polinizadores, marcamos 20 flores femeninas, que son las que van a dar fruto, que los cosechamos a los 5 días, que más o menos a los 5 días después del antesis es cuando el productor ya tiene el zapallito que vemos en la verdulería, el fruto comercial, digamos. Y otros frutos, otros 20, los cosechamos a los 10 días, que ya es un zapallote así, que no es comercial, o sea, eso ustedes nunca lo vieron en la verdulería, pero a nosotros nos sirve para contar semillas y además diferenciar las semillas con embrión de las que no tienen. Entonces nos da un indicador de qué tan efectiva fue la polinización, ¿no? Eso de comparar esos 2 tipos de semillas. Ya ahora sí, con todo eso nos fuimos a los análisis estadísticos, donde bueno, hicimos modelos lineales generalizados mixtos inflados en ceros, porque teníamos muchos ceros en los datos, en esas observaciones de flores, a veces no iba nada, entonces teníamos muchos ceros,
y estos modelos se adaptan bastante a ese patrón de datos. Las variables con las que trabajamos fue, quizá empezamos por esto, la abundancia total de apoideas. Vimos que la mayoría de los polinizadores eran abejas, entonces nos quedamos, después hicimos otras cosas, pero acá nos quedamos solo con las abejas. Entonces, la abundancia total de abejas que vimos. Después las dividimos, la abundancia total de Apis mellifera, la abundancia total de la tribu Eucerini, que incluye varios géneros, la abundancia total de la familia Alictidae y la abundancia total de los abejorros, que solo vimos de estos dos géneros, de Bombus y Psilocopa. Las semillas con embriones, esas que contamos, y el peso de los frutos. Todas estas variables las explicamos o las intentamos explicar por la interacción de el índice, uno de los índices grandes de paisaje con el índice de prácticas agrícolas, y después en la otra combinación el otro índice de paisaje con el de prácticas agrícolas. Y probamos la interacción, ¿no? Para ver si dependían de la combinación, todas estas variables, de la combinación de esos dos índices, si había efectos aditivos o no, simplemente de las variables separadas. Y otra cosita que probamos, ya que teníamos los datos ahí, bueno, ahora sin el modelo inflado en ceros, el común, modelos lineales generalizados mixtos, la relación entre las semillas con embrión y el peso de los frutos, esas dos cosas separadas en realidad, con la abundancia promedio de las abejas de la tribu Eucerini, que estas son todas nativas de acá, y la abundancia promedio de Apis mellifera, que es la abeja europea exótica, que nosotros la trajimos para hacer la miel. Ahora sí, vamos a los resultados. Empezamos con los polinizadores. Acá se le puede hacer lío, o no sé, con las siglas. El L, porque esto quedó del nombre que le pusimos en la publicación, entonces como que arrastro las siglas y por ahí no les explico. El LTC es el índice a escala local. Tiene la L adelante, índice a escala local. Y si tiene la R adelante, es el índice a escala regional. De 3000, y creo que el de 1000 acá, o de 1000, ¿sí? Lo aclaro. Ese es el nombre que quedó en inglés de índices de sostenibilidad ambiental territorializados. Ese fue como el nombre que le pusimos en inglés. Entonces, bueno. Bien, vemos acá. La abundancia de apoidea, que era toda esa suma de abejas, a medida que aumenta la sostenibilidad local, o ese índice que nosotros construimos local, aumenta la abundancia de apoidea y a su vez aumenta, cuando aumenta el índice, fíjense, pasa de valores negativos a positivos acá, cuando aumenta el índice regional de 3000 de Buffer. Entonces ahí hay aumento de los dos lados. Después, vamos con las abundancias primero. Después también lo que vemos acá es que la abundancia de Eucerini, ¿sí? De toda la tribu Eucerini, aumentó con el índice también regional de 3000, con el índice local también, ¿no? Vemos que la abundancia de Eucerini aumenta, quizás con un poquito menos, pero aumenta también con el índice local. Nos vamos a la abundancia acá de los Alictidae, la familia Alictidae, lo mismo, ¿sí? Aumenta con el índice local. No vemos un efecto acá, por ejemplo, del índice regional. Yo acá solo grafiqué lo significativo. Entonces, lo que vemos acá es lo que dio diferencias significativas estadísticas. Ahora nos vamos, a esto por ahí hay que pensarlo más, hasta por ahí yo me confundo viendo los gráficos, porque los modelos, esos inflados en ceros que yo les decía antes, arrojan dos tipos de resultados. Por un lado, los resultados para las abundancias, que son los que acabamos de ver, y por otro lado, los resultados para esos ceros. Y eso lo toma como probabilidad de ausencia, ¿sí? Como que I sea igual a 0, o sea, que Eucerini, la probabilidad, en este gráfico, la probabilidad de que I, Eucerini, sea igual a 0. ¿Sí? Esto es la probabilidad de 1, sería lo peor, ¿no? De que no esté Eucerini. Y una probabilidad por acá abajo está bueno porque quiere decir que hay. Así sería más o menos. Entonces, lo que vemos acá con la probabilidad de ausencia de Eucerini, que va a haber menos probabilidad de ausencia, o sea, más probabilidad de presencia de Eucerini, cuando aumenta la sostenibilidad local, ¿sí? Los números aumentan para acá, y cuando el RTC también aumenta, ¿sí? Simultáneamente. Acá hay una interacción clara, ¿no? Incluso de los dos índices. Por otro lado, esto si consideramos la interacción, ¿no? Estas dos, la interacción fue significativa juntas.
Acá también nos da significativo el RTC de 100, este era el de 1000, perdón, este era el de 3000, solito. Y nos dice que también, ¿no? Hay más probabilidad de encontrar Eucerini cuando el paisaje al buffer de 1000 es sostenible, ¿sí? Y me faltó explicar la última. Fíjense que ya, si lo ven, la apis mellifera, la abeja europea, es opuesta a las nativas, o por lo menos en esta que vemos probabilidad de ausencia también, ¿no? Lo que vemos es que cuando aumenta la sostenibilidad a escala local, hay más chances, ¿sí?, de que apis mellifera esté ausente. De lo contrario a los patrones de las auceras que son nativas. Después nos vamos, esos datos de abejas, nos vamos para los datos de la producción. Nosotros medimos peso y tamaño de frutos, pero la verdad es que correlacionan muchísimo y nos quedamos con peso. Estos serían, bueno, cuando vemos peso sería a los 5 días y cuando vemos semillas de esos frutos enormes. Vamos a las semillas, que es donde se observa el patrón más claro. También hay interacción para ambos, el de 1000 y el de 3000, y bueno, con el local. Y lo que vemos es que cuando el índice regional es bajo, ¿sí?, en rojito, cuando el índice regional es bajo, por más que aumentemos el índice local, la cantidad de semillas con embrión no aumenta, ¿sí? Lo mismo pasa para las dos escalas, para la de 3000 y 1000. ¿Sí? ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que si el paisaje que rodea nuestras huertas, por lo menos las huertas de este territorio con cucurbita máxima, es poco sostenible, es muy homogéneo en configuración y composición, por más que el productor genere buenas prácticas o prácticas más sostenibles, para las abejas al menos, no aumenta la polinización, ¿sí?, si tomamos a las semillas con embrión como indicador de polinización. Es decir que, bueno, no sé, ustedes sacarán sus conclusiones, es decir eso, ¿no?, que el paisaje es muy importante, por lo menos en estos sitios. Quizás es desalentador decirle a un productor que lo que él haga no tiene demasiado impacto, pero en realidad el paisaje está conformado también por un montón de productores. Yo dentro del paisaje miraba huertas pequeñas que estén conectadas, ¿sí? Entonces en realidad si los productores todos harían buenas prácticas en el paisaje, se notaría y tendríamos esto, ¿no? Un paisaje como el azul acá, un paisaje sostenible. Si le aumento incluso la sostenibilidad local de algunas prácticas, mejora muchísimo la cantidad de semillas. Eso lo vemos a las dos escalas, ¿no? Y después en el peso ya no nos dio mucho. Después estuvimos investigando, podría decirse que acá hay algo, alguna similitud. Lo que sí vimos que en realidad el peso de esos frutos de 5 días no se correspondió con la cantidad de semillas que medíamos a los frutos de 10 días. Así como que si bien en muchos cultivos está demostrado que la cantidad de semillas con embrión tiene una correlación alta con el tamaño de los frutos, en este cultivo nosotros no lo vimos, y sí, con bibliografía lo que hemos visto es que el tamaño del de 5 días, ¿sí?, que es el comercial, no el más grande, depende mucho del agua, por ejemplo, de la disponibilidad de agua dentro de esos 5 días, si hubo riego, si no. ¿Sí? Entonces, bueno, no lo pudimos explicar como un efecto de esta cadena, ¿no? Más abejas y más polinización. No sé cómo estoy. ¿Estoy bien? Bien. Bueno, para justificar un poco todo esto, les pedía que entonces que recordemos que el índice a escala local, ese gradiente de sostenibilidad local, tenía incorporado que los productores tengan buenas prácticas amigables, como el uso de bordes de esta vegetación espontánea, seminatural, no usar pesticidas en la mañana y incorporar de algún modo, no incorporarlo, sino simplemente que esté ahí, algún ambiente seminatural dentro de esa circunferencia pequeñita. O sea, podemos decir que todo esto fue favorable para la abundancia de abejas porque lo vimos nativas, ¿no? Lo vimos acá, no exótica, porque vimos lo contrario. Y por otro lado, también en el índice regional demostramos que aumenta la abundancia de abejas otra vez nativas. Y si recuerdan, el índice regional, dentro de las cosas que consideraba positivas, eran huertas pequeñas conectadas y la conectancia de esos ambientes
seminaturales. Acá le puse algunos ejemplos de algunas condiciones. Esto tiene que ser el Zipa, la huerta del Zipa, este es el Parque Villarino. ¿Sí? Entonces acá pueden ver coberturas seminaturales en verde, todo lo que es amarillo es agrícola, y las huertas son rositas, rojas, no sé. Teníamos paisajes así, poquitas huertas conectadas, ambientes seminaturales conectados, parches más grandes de ambientes seminaturales conectados y poca huerta, mucho cultivo extensivo, huerta y casi nada. Teníamos un gradiente, estaba bueno analizar realmente. Estos son solo tres ejemplos. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué estas abejas nativas respondieron de este modo a la sostenibilidad o del modo en que nosotros armamos esos gradientes, ¿no? Y lo que vimos, yo les mencionaba la tribu Eucerini, después fuimos a especie, ¿no? Y vimos qué había dentro de esa tribu Eucerini, especie o género a veces. Y estos son los géneros que encontramos, todos nativos, y la mayoría de estas abejas euceras, Eucera es un género, anidan en la tierra. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba al principio de la charla, necesitan de ambientes donde el suelo no esté removido, como estos bordes que nosotros caracterizamos como positivos o ambientes seminaturales. Anidan en la tierra y además lo que ellas buscan, esto está demostrado en mi bibliografía, es que esos lugares que escogen para hacer su huequito, su nido, también estén cubiertos en cierta medida con alguna vegetación perenne, ¿no? Como que están camuflados, por así decirlo. Esos son los sitios que eligen. Entonces, bueno, esto sería como algo que no van a buscar, sino que van a buscar ambientes de este tipo. Y después, las abejitas verdes, que le decíamos de la familia Alictidae, las que más encontramos fue esta, la Ovoclora, y esta en general, la mayoría de las especies que están descritas, algunas ni siquiera están descritas, pero las que están descritas su biología, dicen que anidan en la corteza de los árboles caídos. ¿Sí? Entonces, otra vez, esos ambientes seminaturales son grandes proveedores de sitios de nidificación para estas abejas. Bueno, y Biblio, en contra de los insecticidas nicotinoides y piretoides, bueno, acá cité una, pero está demostrado que realmente afecta a las abejas con efectos letales y subletales. Abejas nativas. Ahora nos vamos a la abeja exótica, que es la abeja de la miel, que es Apis mellifera, que está por ahí arriba, y vieron que encontramos justo lo contrario a lo de las abejas, a cómo se comportan las abejas nativas. O sea, no encontramos una relación positiva entre la sostenibilidad local al menos y la abundancia de estas abejas. En realidad estas abejas tienen un comportamiento, o la forma de comportarse es característica. Por un lado, esto es un enjambre, no es una colmena, pero por un lado ellas hacen colmenas en sitios muy antropizados. ¿Sí? Ustedes pueden ver colmenas de Apis mellifera en cualquier lado, en general. Quiero decir, no son tan específicas con los requerimientos como estas abejas nativas que veíamos antes. Eso por un lado. Además, acuérdense que nosotros en los índices utilizamos como un valor positivo, o sea, como más sostenible, el índice aumentó su sostenibilidad en huertas que tenían apiarios. O sea, nosotros consideramos como algo positivo que haya apiarios en nuestras huertas. Sin embargo, estas abejas no las vimos en esos sitios sostenibles. De hecho, nos pasó acá en el Zipa que teníamos la cucurbita, teníamos una alfalfa atrás, creo que era, si no me equivoco, y al lado teníamos algunos apiarios. Las Apis mellifera no iban a cucurbita, se iban a la alfalfa, se iban a otro lado, estábamos al lado. ¿Sí? Entonces la cercanía no garantiza que vayan al cultivo, y esto es porque las abejas Apis mellifera en general, esto también está demostrado en distintos estudios, son bastante fieles a un cultivo. Sí, puede ser que si empezaron con alfalfa, sigan con alfalfa y no se vayan a cucurbita que floreció en otro momento. Y además, también la frecuencia de visitas de Apis mellifera depende mucho de la superficie. Mientras más grande sea el lote, si la colonia es muy grande, van a ir todas a ese lote más grande que quizás a un lote más pequeñito de cucurbita, por más que esté un poco más cerca de sus nidos. Es un comportamiento que suelen tener. Y por otro lado, las Apis mellifera son un poco más vagas, salen a forrajear más tarde que las abejas Eucerini. Las abejas Eucerini forrajean la cucurbita en horas tempranas de la mañana, que es cuando el estigma está más receptivo, y el polen tiene mayor fertilidad.
mientras que las apis mellifera no, aparecen un poco más tarde, ¿sí? Y eso ahora va a explicar unos números que vienen después. Acá. Que lo que vimos fue una relación no significativa entre el número de semillas con embrión y apis mellifera, que puede ser por estos patrones comportamentales que les explicaba antes, y sí con las semillas y las abejas de la tribu Eucerini. Con el Alectide no observamos, vimos pocas Alectide, entonces no podíamos hacer tendencias confiables. Y acá está lo que les decía antes, ¿no? Bueno, acá no está el gráfico peso y semillas, pero el peso y semillas no encontramos una relación positiva, y si vemos, bueno, con la abundancia de Eucerini, el peso y el tamaño de las semillas no tienen la misma pendiente que acá, ¿no? Lo que le contaba antes de la cantidad de semillas y el peso. Y bueno, y con apis no nos dio nada significativo, de nada, ni de las semillas ni el peso. Y lo que sí hicimos en otro trabajo, bueno, era la misma tesis, pero era otro capítulo, empezamos a probar, si bien leíamos en la bibliografía que las abejas de Eucerini, dentro de Eucerini hay una especie que es Eucera fervens, que está demostrado que siguió la expansión de las cucurbitas, y a medida que, históricamente, a medida que cucurbita fue extendiéndose en las huertas, en los periurbanos, Eucera fervens fue siguiendo esa distribución, ¿sí? Ambas nativas. Es una abeja que forrajea, como les decía, bien temprano a la mañana, apenas abre la flor, a las 6 de la mañana ya están ahí. Los machos tienen casi todo su ciclo de vida dentro de la flor, duermen ahí, copulan ahí, ¿sí? Son las hembras las que tienen el nido, se alimentan de cucurbita también y llevan polen de cucurbita a sus crías, pero luego van a sus nidos. Los machos tienen casi todo su ciclo de vida en las flores. Entonces tienen adaptaciones incluso para transportar el polen, ese polen grande y pesado. La forma de las abejas también son más aplanadas, así que se estima que es para ingresar de forma más sencilla a la flor. Y lo que nosotros medimos también es la cantidad de granos de polen que podían transportar como máximo en una visita. Ellas, la apis mellifera y la Eucera fervens. Y lo que vimos, esto si bien lo hicimos en condiciones experimentales y puede ser discutible porque trabajamos con las abejas muertas para hacer esto, las pasábamos por las anteras y después tocábamos un estigma y medíamos cuántos granos de polen había en el estigma, y ese es el dato que están viendo acá. Sirve para estudiar, no sé, forma, cantidad de pelos y esas diferencias morfológicas que pueden estar impactando en cuántos granos levanta. Y veíamos que la Eucera fervens lo hicimos con machos solamente porque son más abundantes y nos da pena matar las pocas hembras que hay. Hicimos solo con machos, vimos que hay diferencias significativas en la cantidad de polen que depositan en el estigma, por lo menos en ese ensayo experimental. Y esto sí lo medimos en el campo. Lo que vimos es que la forma de entrar a la flor también es distinta de apis mellifera y de Eucera fervens. Eucera fervens como que llega, se estampa, ¿no? Hasta gracioso, se estampa contra el estigma, o sea el estigma o sea la... No estamos un apis, ¿no? Sea el estigma o la antera. Acá hay dos anteras, por eso, bueno. Sea el estigma o la antera, es como que se estampa y cae sobre el estigma, sobre la antera, y después entra el nectario que está al fondo, ¿no? Entonces como que se llena de polen o llena de polen el estigma. Mientras que apis cae de frente y la parte ventral, que es donde colectan el polen y está llena de pelos. Mientras que apis mellifera suele, esto es el comportamiento más frecuente, ¿no? Después pueden hacer otras cosas, pero apis mellifera entra al revés, y no con la parte ventral, sino con la parte dorsal, que suele tener menos pelo, y entra sobre la corola, ¿no? Como empujando la corola, no como la otra que entraba ya tocando todo, ¿no? Todo el polen o todo el estigma. Entonces también hay una diferencia comportamental que puede influir. Y después seguimos abejas por el campo por 2 minutos y establecimos otros patrones de comportamiento. Yo grabamos audios, la iba mirando y iba grabando en el audio qué es lo que hacía la abeja. Y después lo pusimos en un Excel y hicimos algunos gráficos. Estos son algunos. Y lo que veíamos es que la duración de la visita es más o menos similar entre ambas. Lo que sí estaba bueno, ¿está acá? Sí, que apis mellifera suele visitar flores consecutivas, como decimos ahí, que serían flores de la misma planta o de plantas cercanas. Mientras que la otra tiende a volar mucho más dentro de la huerta. Así ese patrón de comportamiento también
es muy distinto y es mejor, digamos, que polinicen de plantas distintas que dentro de la misma planta, ¿no? La misma planta tiene flores femeninas y masculinas. Y acá que puse, y la distancia de vuelo también fue más o menos similar. Bueno, y la visita de flores, también siempre hacemos, todos los papers hacen esta diferencia, son pocos los que encuentran grandes patrones, la diferencia de visitas de cada una entre flores pistiladas o estaminadas, ¿sí? Pero no hubo grandes diferencias, además siempre hay muchas más flores estaminadas en el campo que pistiladas. Entonces. Y ya creo que esto es lo último que les voy a mostrar. Otra cosa que vimos es, esto ya es solo para Eucera fervens, ya después hicimos como un foco ahí e intentamos describir algo más de su comportamiento. Esto fue observar flores por 10 minutos y ver qué pasaba. Muchas flores distintas, o sea, cada punto es una flor. Y lo que vimos fue cómo cambiaba el patrón de permanencia, la cantidad de tiempo que estaban en segundos, bueno, obviamente el máximo va a ser el 10 minutos, pero la cantidad de segundos que estaban las abejas de Eucera fervens en la flor durante la antesis, ¿no? Bueno, hora del día, hora de la antesis. Y lo que veíamos es que entraban y salían mucho, bueno, en realidad acá el gráfico no muestra entrada y salida, sino que está en poquito tiempo, pero bueno, eso se traduce a ver todo el tiempo abejas volando, a primeras horas de la mañana, que es cuando les dije que estaba más fértil el estigma. Y después, bueno, a medida que avanzan las horas de antesis, lo que suele pasar, que lo van a ver acá, las hembras se retiran, van a sus nidos y quedan los machos en las flores ya descansando, durmiendo ahí, entonces ya se quedan ahí quietitos, ya no está todo ese vuelo. Pero se supone que la polinización arrancó antes, porque ya después la flor se cierra y ahí ya empieza a formar fruto. Y la antesis son esas horas de la mañana, nada más. Acá habíamos permanencia y acá habíamos visitas, medio que expliqué todo junto, ¿no? Entradas y salidas, a horas tempranas de la mañana, muchas más que a horas de la tarde. Algunas flores incluso ya cierran por acá. ¿Sí? Y solo les dejaba este cuadro, que es, por si lo quieren, no sé si esto le damos la presentación o no, pero es la diferencia, esto lo hicimos un poco para los productores, cómo diferenciar, porque abejas son abejas y a veces, hasta a mí al principio me costaba diferenciar las especies, cómo diferenciar, por lo menos en cucurbita, que encontramos esta Eucera fervens, que decimos que coevolucionado, que está súper adaptada, de Apis mellifera, ¿no? Entonces decimos, bueno, primero el origen, una es nativa de América, la otra exótica de Europa, polen transportado, mucho poco, que lo vimos antes, polinizador especialista de cucurbitas. Si las hembras recogen polen de cucurbita, en los nidos hay polen de cucurbita, ¿sí? Mientras que esta es generalista y ve muchas plantas, y eso puede hacer que de pronto no vaya a cucurbita si hay algo mejor para ella en otro lado. Organización social, las colmenas que todos conocemos de Apis mellifera. Acá, solitaria la hembra en su nido subterráneo. Esto es medio de comportamiento, cosas más. Para diferenciarlas, iríamos un poco por acá, cabeza, ¿sí? Esta, el macho, tiene una cabeza redondeada y tiene un triángulo blanco así, no sé si lo dice ahí, invertido, ¿sí? No está invertido, perdón, mala mía, me estoy confundiendo con otra. Un triángulo blanco, que a veces es más amarillento, pero bueno, blanco, amarillo, es algo que se ve muy bien. Este es el machito. La hembra no lo tiene, ¿no? Y la Apis mellifera no lo tiene, podrías confundírtela con una hembra, pero la verdad es que es mucho más estilizada la abeja, más alargada, y si la miras de perfil, ahora sí, es un triángulo invertido la cabeza, ¿no? Mientras que esta es redonda. Son detalles, pero en realidad el productor está en el campo y esto lo ve. Por lo menos esto lo puede ver, se ve. Si lo buscas, se ve. Y después dentro del macho y la hembra, que quizás es la hembra la que puede confundirse acá se ve también, miren el triángulo en esta foto. La diferencia entre macho y hembra es la longitud de las antenas. Las hembras tienen unas antenas muy, muy cortitas y los machos antenas largas y a veces hasta se le enrollan, ¿no? O sea, son muy largas. La hembra tiene mucho más pelos en las patas porque es la que colecta polen para llevar al nido, o sea que sí, tiene mucho más pelo y se ve en las patas siempre el último par de patas, las abejas, ahí transportan el polen. Y las hembras tienen pelo, sí, se nota mucho, no sé si... bueno, es que hay que ver si se ven las fotos.
Esto no se ve. Esto sería la pata de una hembra, está como, no sé si la ven, como súper negra por lo menos. Y esto la pata de un, si bien no es la última pata es igual, de un macho, no tiene pelos. Sí, o tiene muy poco. Si lo vemos en la lupa sí tiene pelo, pero no tantos. Bueno, lo del triángulo blanco en la cabeza, no la hembra hacia el macho. Viven en nidos subterráneos, el macho queda en la flor, queda en el cultivo todo el tiempo. Bueno, y ambos se alimentan en la flor del néctar y del polen, de las dos cosas. Bueno, y esto también le dejamos a los productores de lo que ya hablamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo cuidarlas? Entonces les explicamos que la abundancia de estas abejas, de las nativas, está asociada con la cantidad de semillas, con el peso, que es bueno tener lugares con vegetación espontánea, sin uso de maquinaria agrícola, un dibujito del nido, que este dibujo es de un paper, que bueno, no es nuestro, lo podríamos haber citado hoy, pero bueno. Y esto de no aplicar agroquímicos, sobre todo insecticidas, en la mañana. Así que, bueno, eso fue todo. No sé si... Sí, ¿habrá algunas preguntas? Sí, preguntas, o acá no sé, Miro también. Acá. Voy a cerrar la presentación así te ves más grande. Ah, bueno. Hola, Pero en el chat de YouTube no hay preguntas. Bueno, dale, yo voy a usar te aviso. Dos preguntas. Una relacionada con la biología de la lucerina en general. Sí. Sí, que sean solitarias y que... Y vos decías que bueno, la madre va y alimenta a las crías. ¿Se sabe cuántas crías más o menos tiene por nido o algo así? Bueno, la tribu Serini es enorme en realidad. Puede variar. Claro, varía. Es más, la biología de todas no está hecha. La biología / ecología. Se sabe que anidan en huecos. Mira, no puedo. Voy a ir al... Sí. Puedo ir para mostrarle el nido. Para mostrarle el nido. En descargas está, en la carpeta abierta. Sí. ¿Y ahora? Párate, ¿ver? Bueno, no importa. Si recordás, el nido era subterráneo y tenía como celdas, se llaman, ¿no? Entraditas para todos lados. Todo eso lo maneja una sola. Todo eso lo maneja una sola hembra. El macho no entra jamás, ¿sí? Solo copula en la flor, la hembra excava ese nido, llena esas celdas con huevos, ¿sí? No está, a ver, hay muy pocos estudios del nido de Eucera fervens, que de hecho no es en Eucera fervens, sino que es en Eucera pruvinosa, que se llama, que es el mismo género, pero que está en México y en Estados Unidos. Ellos lo estudiaron más en detalle, ¿sí? Entonces ellos dicen, bueno, de 5 a 10 huevos, tiran números. Nosotros no sabemos si bien son muy parecidas a este comportamiento, se ven las dos, el de las flores, qué sé yo, no tenemos el dato numérico que la nuestra, que Eucera fervens, que está desde México para abajo, incluyéndonos a nosotros. Sí que los nidos han sido relevados, no sabemos el número exacto, pero lo que hacen es poner los huevos, dejan una pastita con polen, alito de néctar, y cierran esa celda y continúan con otra, y así. Y así van llenando las distintas celdas y después se van. ¿Son celdas con cera como la pimelífera o celdas No. O sea, en la tierra. Sí, todo es tierra. O sea, no está ocluido con cera como pasa en las celdas de apis. Ellas tapan. Yo no me arriesgaría a decir que sea la misma cera que apis. No sé vos si sabes, José, pero... No, pero la apis melífera produce lo cera, por eso... Con eso sí, bueno, pero a una escala enorme. Pero acá también es ocluido con cera, eso no refiere. Son ocluidas, claro, no con la misma cera y tampoco hacen miel ellas. Lo que le dejan es polen aglutinado, empastado, algo de néctar hay, pero no es ni siquiera una miel. Imagínate polen todo junto, pegado, sí. Eso dejan al lado de los huevos, que es con lo que se van a alimentar las larvas, empupan y bueno, después ya salen de ahí solas. ¿Y la vida, cuánto tienen de eso? No sé. Que no hay datos tan así de esta especie. Yo quería preguntar algo. Así que, están durante el cultivo de cucurbita, sí. En realidad, o sea, que sería verano, y terminan su ciclo ahí, porque es lo que comen, el polen de cucurbita. Tampoco sabe, digamos, como apis que por ahí, digamos, cuando en invierno, Claro, en invierno, digamos, están los huevos ahí solos, nada más. El macho está muerto, la hembra también. ¿Se muere? Claro, es a la próxima generación, son los huevos. Por eso es importante no destruir los nidos, porque es la próxima generación, básicamente. Y por eso Apis queda en un estado de letargo, no se muere, o se morirán algunas, hace mucho frío, qué sé yo, pero en general no tienen este comportamiento así en las colmenas, en esas grandes colmenas. Claro.
Yo no nada que ver, pero cuando hablas de los índices, Sí. para medir el de sostenibilidad, cuando decías, bueno, la utilización de perecederos y demás, esa valoración, o sea, ¿es de tipo objetiva en cuanto al medirlo o es más bien subjetiva? Bueno, a ver, creo que vos lo comentabas, la cantidad de pesticidas que usaban y cuáles eran. Sí. ¿Cómo esa valoración? Sí, muy difícil. Lo que nosotros, bueno, esto lo hacemos. Complejo, Sí, nosotros los hicimos encuestas. Es decir, íbamos con los productores, ya teníamos una relación y le preguntábamos. Y en realidad cuando nosotros le preguntábamos qué aplicaste, bueno, por ahí nos mostraban el producto, yo le tomaba una foto, pero nunca, en algunos casos, pero claro, no era comparable porque en algunos casos, me podían decir la cantidad exacta de lo que aplicaron. Sí me decían cuántas veces aplicaron, qué aplicaron y me podían decir si era durante la mañana o durante la noche. Entonces yo lo que hacía es, bueno, de todo lo que aplicaron dividía en insecticida, herbicida y fungicida. Dentro de insecticida dividía si era piretoide o neonicotinoide u otro. ¿Sí? No estaba trabajando con las cantidades, sino cosa categórica, ¿no? Si no. Y dentro de los insecticidas a su vez se aplicaban por la mañana o por la tarde. Y fui ponderando eso con una metodología de Sarandon, que es ir escalando todo de 1 a 4, donde 1 es lo menos sostenible, lo 4 es lo más sostenible. A ver, se hace con datos. Vos me decís, ¿hay subjetividad? Yo trato de que no, pero a ver, no son los números, no lo tengo. Claro. No, eso olvídate, no existe. De hecho, con el riego lo mismo. Yo veía que los riegos eran distintos, pero nadie te sabe, con los productores que yo trabajé, o no lo dice. ¿Cuánto de agua? Pues no sé, la medición de riego que vos quieras, no, era riego, no riego. Claro. Riego mucho, riego poco, me llegaban a decir que al final no trabajé con mucho, poco, pues ya era mucho. No. Como que dije, bueno, riego, no riego. Pasaban esas cosas. Sí, que ahí empecé, digo, ¿y ahora qué? Pero bueno, en agroecosistemas se trabaja, sí, también, como de ir buscando estandarizar eso de algún modo, y pues Sarandon, la FAO también tiene mucho de eso. Todo, bueno, partir de encuestas y, bueno, de algún modo, con la distinta información que te dan, porque quieren, porque no quieren, porque no la saben, bueno, por ahí con paisajes sí, era todo número. Yo con el software calculaba área, conectancia, todos números, que bueno, para hacer un índice es mucho más fácil. Sí, y ahí, bueno, en ese trabajo voy justificando también eso, ¿no? ¿Por qué? Para mí es más importante que sean insecticidas, ¿por qué piretoides? ¿Por qué? Todo eso en la metodología. Se hizo larguísimo, pero bueno, fue la forma que encontramos de hacerlo. Sí, ahí yo meto un comentario más de impacto ambiental, estaría bueno cuantificar o estimar a alguien, por ahí más de agronomía, que esté con el productor acompañando esas aplicaciones y que haga el número de producción en la web. Sí, no he visto agrónomos, sinceramente. Sí. Creo que una sola vez vi. No usan el asesoramiento. Claro, es como muy... Las cantidades son una tapita así, le dijo el... Sí, así. Yo me decían eso y tomaba nota, digo, ¿y ahora? Sí. Bueno, vos que trabajás en huerta también sabes. Sí, es así. Y eso de que por ahí no me decían el producto, ¿no? Era como, a ver, y yo tampoco sabía qué era, entonces sacaba una foto, después googleaba a ver qué tenía. Y, bueno, se maneja esa información. ¿Qué hay? Sí, bueno, primero felicitarte por tu presentación, Mariana. Muy interesante y además bien complejo de entender, porque tiene varias aristas. Quería preguntarte dos cosas, un poco siguiendo la discusión anterior, si a medida que viste estos apiarios que estaban más afectados por insecticidas, viste algún efecto en las propias abejas, y si estimas que es importante poder evaluar las abejas, digamos, esa acumulación, o ver alguna observación en su morfología o en sus alas. Eso con Apis mellifera, sí. Y la otra preguntilla, algo que mencionaste que me llamó mucho la atención, era que no importaba tanto el manejo del apicultor, sino más bien lo que importa es el entorno. Sí, de la regional, sí. ¿Puedes complementar esa parte porque me pareció muy interesante? Bien, por un lado, cambio de color, no sé. Por un lado me preguntaste de los apiarios, lo que nos pasó es que de todas las huertas, poner unas 4 o 5 de las 22 huertas tenían un apiario cercano, un apiario no registrado por el Registro Nacional, sino que los productores me decían,
por ahí yo conocía, bueno, uno acá de la Facu que está por ahí, entonces sabía que estaba. Sí nos pasó esto que relataba, de que por más que la cucurbita esté cerca de ese apiario, no observábamos una gran abundancia de Apis mellifera en las cucurbitas, sí de abejas nativas. Entonces, si vos me decís, miraste algún... Primero tendría que ver si donde hubo más insecticidas estaban los apiarios también, porque no fue una característica homogénea dentro de ese gradiente, o heterogénea, pero en todos los lotes, o la mayoría dentro de ese gradiente, como para que yo lo pueda comparar. Ya te digo, eran la minoría. Eso por un lado. Y segundo, que como no las veía tanto, tampoco te puedo decir cómo estaban, si estaban, no sé, medias perdidas por algún efecto subletal o algo de eso. No me arriesgo a decirte nada de todo eso. Yo suelo trabajar, trabajo en cultivos con las abejas que veo, ¿no? Nativas y, bueno, Apis anda dando vueltas siempre. No te sabría decir cómo es realmente un comportamiento de Apis mellifera rociada con algo porque no lo he estudiado. Me las imagino, o sea, yo creo que si veo una abeja perdida me doy cuenta, porque tanto ver sé más o menos cómo se comportan, por lo menos las especies de acá. Pero no es algo que observé en este trabajo, por lo menos en la tesis, en toda la tesis, de hecho, esto de Apis mellifera. Sí hay trabajos por ahí de muchos, no sé si tanto regionales de contaminación de insecticidas o mezclas de herbicida e insecticida en los apiarios, pero bueno, no fue como el foco. Y después lo que vos me decías es la escala local, no en apiarios, yo lo que miré es, lo que vimos es la abundancia de abejas en la huerta. Apiario fue algo que yo consideré en la construcción del índice, como te digo, algunas huertas que tenían apiario, yo lo tomé como algo positivo cuando lo incluí como sostenibilidad en el índice, porque digo, bueno, yo todo lo positivo era lo que iba a hacer que haya más abejas, y bueno, si hay un apiario, yo me supuse que iban a ir más abejas al cultivo, que no pasó, no necesariamente. Y bueno, lo que vemos es que los paisajes muy, muy homogéneos para lo que yo tomé como homogeneidad, que de pronto eran grandes superficies de cultivos extensivos o también con huertas grandes, sino esas huertas pequeñitas que sabemos que son más agroecológicas y que suelen estar conectadas en el terreno, y menos ambientes seminaturales, es decir, no había bordes, no había un montecito cerca, un camino rural cerca, etc. Y lo que veíamos, bueno, es que cuando ese paisaje es muy homogéneo, por más que las prácticas dentro de esa huerta, que en el paisaje es un punto, en ese paisaje de 3000, en ese buffer de 3000 de radio o hasta de 1000 de radio, la huerta es un punto literal. Si el paisaje es muy, muy homogéneo, por más que el productor de pronto diga, yo sí pongo mi borde para favorecer la anidación de las auceras o de toda la tribu Aucerini, no uso insecticidas, no tenían un efecto, lamentablemente, o sea, realmente no era lo que yo querría decir, pero pasa eso. Esas pequeñas prácticas que el productor puede hacer en su huerta, si el paisaje es homogéneo, no tienen un impacto, porque las abejas no están solo en esa huerta, las abejas se mueven en el paisaje. Porque sí, si vos tenés cucurbita va a ir esta especie nativa. Sí, pero si tiene cucurbita al lado, el de allá, va a haber más. Y si de pronto hay muchos ambientes seminaturales conectados, esas abejas se van a mover por el paisaje, ir colonizando otras huertas también. Entonces, el paisaje es muy importante. Pero lo que no es desalentador es que si muchos productores de pronto tienen esas buenas prácticas, en realidad son los que hacen el paisaje. Si bien en el paisaje hay otros cultivos, otro tipo de cultivos, quiero decir, no huertas, y están los ambientes seminaturales, que repito, etcétera. Ambientes seminaturales como este parque fue un ambiente seminatural para alguna de las huertas. Si esas prácticas se extienden en el paisaje, estaríamos haciendo un paisaje heterogéneo. Entonces, bueno, el mensaje no es tan negativo al final, sino, bueno, si todos hacemos un poquito mejor las cosas, ahí sí vemos un efecto de las prácticas locales y del paisaje que es aditivo, ¿no? O sea, es mejor que solo paisaje y mucho mejor que solo prácticas, ¿no? Así sería como el mensaje, por lo menos en el periurbano y con huertas y con cucurbita, ¿sí? No me atrevería a extrapolarlo ni a otro cultivo ni a otro territorio, porque estos índices representan mucho este territorio, que era la idea para nosotros, y bueno, pues eso, cada territorio ahora se puede basar en estos indicadores, pero hay que conocer bastante, de hecho, esto que hablábamos antes,
para poder hacer índices lo más objetivos posibles y que representen esa realidad. Ese es el gran desafío. Pues las abejas las van a medir al campo, que sé yo, ves cuántas hay, cosechás, pesás, pero... Sí. Los paisajes los tenés que pensar como un corredor y un perro de casa. Claro. Sí. Lo empujan una abeja, pero... Sí, el tamaño. Sí. Y sí, la conectancia de ambientes permite la movilidad entre parches de todos los seres vivos. Hay pumas que capaz recorren distancias grandes, las apis melíferas vuelan, hay bibliografía que dice que vuela hasta 3 kilómetros, alguna dice más todavía, son abejas que vuelan un montón, y estas euceras, los registros que hay, de lo poco que hay, repito, las euceras fervens, o las de Pruinosa, que son las que están en el norte, que dicen 100, 300 metros. Bueno, entonces esa abeja de pronto necesita muchas huertas sostenibles en el paisaje o muchos ambientes seminaturales conectados. Porque si vuela de acá a 100 metros, de acá a 300 metros, y si no se encuentra con otra huerta o no se encuentran con un sitio de anidación, ya está, la próxima generación no la vas a encontrar. Entonces, bueno, la movilidad de los organismos en el paisaje también dice mucho. Y mientras menos movilidad, igual, necesitarás más paisaje heterogéneo, parches pequeñitos, conectados, o ese tipo de cosas. Que bueno, nosotros por eso trabajamos con 300 metros, porque dijimos 3.000 metros. Dijimos, bueno, esta bibliografía que dice el máximo que vuela apis melífera es 3 kilómetros. Entonces pusimos un buffer grande de 3 kilómetros y después dijimos, bueno, hacemos algo un poco más chico, hicimos el de 1 kilómetro y después ya, bueno, la local. Y con Eucerini vimos diferencias en todos los paisajes, pero porque buscábamos esa conectancia de parche, ¿no? Sí. Es lo más difícil, porque el productor no tiene una injerencia directa en el paisaje. Sí le puede decir al vecino, che, hace lo mismo que yo, pero nada más. Entonces, bueno, va por otro lado, no sé, la solución o... Una más. Sí. Primero, gracias. hermoso el trabajo. Gracias, María. Vamos. Mañana te hago preguntas. Dale. Marian, lo que yo llegué a cachar, el índice, el regional, sí. ¿Qué es lo que abarcaría? ¿Todas las huertas? Ah, ahí voy. Porque eso me queda duda. Porque no, está bien. El local, supongo local, pero el regional... Es buena esa pregunta, de hecho, porque hay algo que no dije. Está bien, párate. Ay, pero, no, así, resumidamente. No, pero encima está bien porque hay algo que no dije, que fue otro de los conflictos. Bueno, uno cuando quiere hacer algo se encuentra con un montón de problemas. Uno de los problemas que nos encontramos fue el que ahora te voy a hacer. Nosotros teníamos una huerta, o teníamos 22, pero en cada una de las huertas, en el centro del cultivo de cucurbita, que era el que nosotros nos importábamos, teníamos un punto GPS. Y después, con imágenes satelitales en gabinete, cortamos 3 paisajes, ¿no? Uno, bueno, del centro del cultivo, 100 metros de radio, esa circunferencia fue nuestro primer paisaje que caracterizamos casi nada porque era chiquitito y lo usamos para hacer el de prácticas. Y después uno de 1.000 o de 1 kilómetro de radio y otro de 3.000. Esos son recortes de paisaje, donde el centro, el punto central es el medio de cucurbita. Entonces, con imágenes satelitales, ahí dijimos, bueno, ¿qué es cada parche del paisaje? Nos vamos a esto que capaz veíamos acá, que estos son cuadrados, pero bueno, veíamos tipo de paisajes. Y yo lo que hice fue ver cultivo extensivo, en todo ese paisaje pintaba de un color lo que era cultivo extensivo, pintaba de otro color lo que era huerta, y pintaba de otro color lo que era ambiente seminatural. Yo después trabajé con eso solamente. Lo que no, ahora vuelvo, pero lo que no había comentado es que cuando nosotros, que fue un problema solucionable, cuando nosotros elegimos las huertas, básicamente uno va eligiendo lo que puede, lo que sembró el productor, con quien pudo hablar por teléfono y dijo que vaya, ¿no? Uno va tratando de elegir dentro de las posibilidades. Hubo huertas, en este momento no sé de dónde estoy, ya está por ahí, porque esto es Casilda, porque también trabajamos en las facu veterinarias. Por ejemplo, la huerta del CIPA, bueno, los que conocen el CIPA, la huerta del CIPA y la huerta de la sección hortícola no están distanciadas 3 kilómetros entre ambas. Es decir, cuando yo hacía el buffer de 3 kilómetros, se me superponía el paisaje de una y el paisaje de la otra. En ese caso, yo elegía una de las dos huertas, que en general elegía Horti,
elegía la huerta de horticultura y para ese buffer, esa huerta, ese buffer descartaba el SIPA, porque estaba midiendo 2 veces un pedazo de paisaje como que no. Sí. Entonces, bueno, para todo lo que fue análisis del buffer grande tenía menos que 22 huertas, porque algunas ahí, ya no me acuerdo, creo que eran 18 terminadas. Está bien. A eso le llamás con el índice regional, a todas las huertas juntas. No, cada huerta tiene su buffer. Vos imagínate acá. Está bien, entonces el regional, ¿cómo le llamás? ¿El de 3.000 metros? Claro, Ah, sí, está bien. el de 3.000 y el de 1.000. Cada huerta, Entonces son imagínate regionales, bien. que acá tiene, bueno, no sé en este momento cuántos son, 3 kilómetros acá. Pero cada huerta, imagínate que tiene su buffer de 3.000, de 1.000. Sí, eso lo 3.000, entiendo. Las que se superponían sacaba una. Está bien, pero el regional era para cada huerta Para cada en huerta. todo su diámetro. Claro, Ok. para cada huerta no subía. Eso. Y el local era el de 100 metros. El de 100 metros que Bien. miraba seminatural Sí, y las... yo lo había entendido así, pero no Por la Sí. No, pero- Está bien, está bien. No, está bien. Entonces así caractericé a cada huerta qué tan sostenible era su paisaje. Entonces cada huerta tenía su valor. O sea, ahí las ordenaba en un gradiente y tenía huertas poco sustentables, muy sustentables y en el medio 1 millón. Y la también. última pregunta repada. Dale. ¿Mirabas con binoculares o mirabas un poquito? No, mío. ¿En la abeja? A ver. Sí, no, me siento ahí. Pero Sí, no, pero yo las conozco. Yo volando yo me doy cuenta. Al principio no. Es una abeja más, te puedes ponerte la telita. No, las chicas que me acompañaron también a lo último ya las diferenciaban. Llega un momento que, sí, qué sé yo, como cuando tenés, hay 2 hermanos mellizos y son iguales. Y en un momento cuando los empezaba a frecuentar, decían, son re distintos. Pasa lo mismo, pasa lo mismo. Sí, gracias. Te agradecemos, Mariana. Gracias, no, gracias a la